Bien, y sin faltar a su cita semanal, Steve, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran y equipo? Y también, claramente, todos los oyentes. Pues hoy, como he avanzado en el sumario, nos sumergimos de lleno ya en el sexto y séptimo paso Ujú. o etapa, que son la acción y dejar ir. Y con ellos cerramos ya este ciclo. ¿No es así, Así Steve? es. Eso es. Así es, muy bien. Y que de hecho son los dos pasos más paradójicos de todos y que, claro, no es mucho tema para explicar, pero sí es profundo. Entonces luego ya haremos un repaso para que tenga todo sentido, si te parece, claro. Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos. Muy bien, pues tal como vimos la última vez sobre la intención y estábamos diciendo que sin intención no hay acción, ¿ok? Y lo que tiene que ver aquí, que realmente no hay mucha diferencia, podría decir que casi nada, nula diferencia entre intención y acción. Eso quiere decir que cuando nosotros intencionamos de verdad hacer algo, lo hacemos. Por ejemplo, si tú ves en el suelo una moneda y dices, lo voy a levantar, ¿no? Lo voy a recoger. Pues, ¿qué haces? Lo haces, ejecutas eso. Entonces, ¿por qué? Porque ya has decidido levantarlo. Entonces, mm, te agachas o como quieras y lo agarras y lo levantas, ¿no? Pues de la misma manera ocurre con cualquier otra acción. Claramente que hay muchas decisiones que tomamos que no se pueden llevar a cabo enseguida, sino que se hace un plan de acción. Entonces puede ocurrir muchas veces que nosotros cambiamos de idea antes de empezar esa acción. ¿Por qué? Porque puede ser que nos dejemos influir por otros factores de nuestras vidas y entonces decir, ya no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, aunque previamente ya lo habías decidido, o es que alguien te convence que no lo hagas, pero ya lo habías decidido. Entonces, si son acciones que pueden llevarse a cabo enseguida después de la intención, después de la toma de decisión, entonces ya mismo lo haces. Por ejemplo, si yo he decidido venir aquí con vosotros y transmitir estos audios, pues entonces, claro que lo hago. Si ocurre cualquier cosa que digo, pues ya no quiero seguir, pues también es una decisión. Entonces ya no sigo, por ejemplo. Entonces voy a la acción. Pero aquí, en nuestros pasos, esa acción tiene un toque paradójico. ¿Por qué? Porque esa acción tiene que ser incondicional. O sea, que tiene que ser, eh, ¿cómo lo diría yo? Desvinculado de todo tipo de factores o todo tipo de condiciones externas que puedan influir en esta acción. Me explico más. Después de haber intencionado, ¿sí? Debes actuar como si estuvieras en el estado de la realidad en el que quieres estar. Debes comportarte como si esa realidad ya hubiera concluido en el presente. Debes hacer las cosas que harías en el modo que los harías si esa realidad existiese para ti. Entonces, esa es la paradoja, porque las circunstancias podrían poner un peso sobre tus actos, sobre tus decisiones. Pero aquí lo que digo es que realmente no debemos permitir que las circunstancias vayan a decidir en vez de nosotros. Entonces, en otras palabras, digamos, actuar de la forma como tú actuarías cuando tu deseo hubiera ocurrido ya. Entonces, en algunos sitios puede que habéis escuchado decir como si. Esa es la clave, la clave. Como si. Entonces,
fijaros que eso es paradójico. ¿Por qué? Porque la mente física también y las circunstancias también podrían influir en esa toma de decisión, podrían influir en no hacerlo. Entonces, quiere decir que la mente física, si no ve, si no percibe en tu entorno aquellos factores, aquellos estímulos que a ti te tienen que impulsar a actuar como sí, pues tu mente te dirá automáticamente por el razonamiento lógico que no tienes ningún motivo para hacerlo. ¿Ok? Por lo tanto, no lo hagas. Esto se basa también en, que lo voy a explicar profundamente en mi libro, que tiene que ver con un tema que se denomina, por lo menos he puesto yo una denominación, el principio de ahorro energético. Quiere decir que la mente física siempre intenta ahorrar energía. Eso quiere decir que no permite que derrochemos energía en cosas que no tienen sentido o que no tienen lógica, porque la mente física funciona a base de la lógica. Entonces, si alguien ha estudiado psicología, pues hay un libro bastante difícil en toda la carrera que se llama Psicología del Pensamiento. Entonces, ahí tenemos muchos tipos de razonamientos, por ejemplo, razonamiento silogístico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la mente busca siempre la lógica de las cosas. ¿Por qué tienes que hacer algo? Entonces, cuando yo digo, compórtate como si ya hubiera ocurrido tu deseo, aunque no lo veas directamente delante de tus ojos, o aunque no lo puedas tocar, que no tengas los estímulos que realmente te digan que sí, tu deseo ya ha ocurrido, aún así actúa como si hubiera ocurrido. Pues eso es lo que la mente física intenta rechazar, porque no es lógico. Dice, ¿qué sentido tiene comportarse así cuando simplemente estarías derrochando energía? Porque no hay nada, no lo ves que no ha ocurrido nada, no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué comportarte como si? Pues fijaros que es muy interesante porque en toda la mecánica cuántica, aquí es donde nosotros estamos enviando una frecuencia sobre aquello lo que consideramos nosotros que es verdad en nuestra realidad. Lo enviamos al campo cuántico y el campo cuántico lo que hace es sencillamente reflejar de vuelta aquello que nosotros consideramos real. Esto quiere decir que estamos haciendo un salto cuántico a las realidades paralelas. Eso es un poco más complejo, pero vamos con ellos en próximas sesiones. Entonces, será que saltamos a realidades paralelas donde sí existe esta verdad, donde sí ha ocurrido ya esa realidad, ese deseo tuyo. O sea, perdona un segundo, Sí. Steve. Apuntas a que en esas realidades paralelas nosotros nos podemos encontrar en la más absoluta pobreza, en un estado de relativa tranquilidad económica o en un estado completamente boyante Exacto. de dinero, ¿no? O de, Exacto. o de lujo. Exacto, aunque no tenemos que exagerar tampoco, pero sí, podemos hacerlo. O sea, exacto, ¿por qué? Porque existen realidades paralelas con pocas diferencias de la actual, pero también existen con mucha diferencia de la actual, lo que estás experimentando. Por lo tanto, sencillamente se trataría de cambiar de línea de sucesos o cadena de sucesos. Entonces, con otra palabra diría yo, con un término, cambiar de rumbo. ¿Sabes? Cambiar de rumbo hacia un futuro probable que sí es posible para ti a experimentar. Aquella realidad ya existe. De hecho, no sé si hablé antes de Bashar, un contactado americano, digamos así, estadounidense, que se llama Daryl Anka, que dice que tiene un contacto con un ser extraterrestre desde hace más de 40 años, y podemos ver sus conferencias en internet. Pero, créalo o no, esto no importa, pero lo que transmite es realmente profundo. Entonces, él dice algo que cualquier cosa es posible para ti a experimentarlo. Cualquier cosa. Ahora, no necesariamente
tiene que ser probable también, porque posible lo es. ¿En cuánto porcentaje? Pues cualquier cosa es posible para ti, pero depende si tú realmente vas a darle probabilidad de ocurrencia o no. Todo depende de ti. Eso quiere decir que nosotros tenemos que crear aquella frecuencia en nuestra identidad personal que dice que yo soy aquella persona que ha logrado esto. Ya. Es mi identidad. Yo vibro así. Yo transmito esta huella vibratoria, digamos, esta información vibracional al campo cuántico. Entonces yo me voy a este rumbo para que aquella cosa ocurra de verdad. Pero claro, como la gran mayoría de la humanidad está condicionado tan profundamente que sencillamente todos se mantienen en su zona de confort y nadie sale de este círculo vicioso y siguen dentro y siguen, repiten y repiten historia, pues dice, pues no puedo, no puedo, no puedo. Claro, es una creencia. Dicen, no puedes porque tú crees que no puedes. Y yo diría, pues cambia tu creencia. Hemos visto en el paso 3 esa creencia, que sí que puedes. Entonces, si tú no crees que puedes, pues no lo vas a hacer. No vas a llegar a la intención tampoco. Y no vas a llegar a la acción menos. ¿Por qué? Porque no crees que es posible para ti. ¿Ok? Entonces, es un mecanismo también psicológico para realmente levantarte, salir de tu zona de confort, imponerte en marcha a la acción y llevar a cabo todos los pasos que tienes que hacer y lograr tus metas en este sentido. Entonces, realmente es paradójico porque contradice la lógica. Todo lo que no es lógico podríamos decir que es ilógico, pero en realidad eso no es ilógico, sino que es una lógica superior. Eso quiere decir que igual que la paradoja del abuelo o la paradoja del tiempo, si alguien lo conoce, podría parecer imposible de realizarlo, imposible, vale. Aunque en ciertas realidades paralelas sí que es posible, es decir, matemáticamente se podría escribir la posibilidad de hacerlo. Esto también es parecido, ¿ok? Pero, ¿de qué depende todo? Solamente si la realidad no es como pensábamos que es, que era. Porque realmente la realidad es relativo, no hay nada determinado. El universo no está escrito en libros, como algunos piensan. No hay un destino determinado, digamos así, inevitable. No hay nada en ese sentido inevitable. Entonces, nosotros creamos nuestro futuro, nosotros creamos nuestro destino. Entonces, ¿qué tengo que hacer para crear ese destino que deseo? Pues justamente aprender a manejar mi frecuencia. En ese sentido, la acción ya está demostrando tu toma de decisión, ya está demostrando que tú estás actuando a base de una identidad que tú has creado, nueva identidad, como hemos dicho en el paso 4, de aceptar tu nueva identidad, aceptar tu nuevo ser, porque ya no eres quien eras antes. Pero Steve, entonces, sí. Permíteme una pregunta. Sí. ¿Tú no puedes con esa actitud contradecir, por ejemplo, el que otra persona, pues no sé, tenga un plan completamente diferente de cara hacia ti, por ejemplo, tu pareja, ¿no? No sé, o una pareja externa que en un caso en el que quiera conformar, imagínate, una relación contigo en este caso, ¿vale? Imagínate, y esa persona se está creando esa, está aplicando esta serie de instrucciones y ella se está creando esa realidad. ¿A ti te puede estar de alguna forma afectando esa realidad? Si tú te has demarcado una completamente diferente donde no tiene nada que ver esta persona. No sé si me explico. Realmente es muy complejo. Es muy buena pregunta, de hecho, sí. Pero fijaros porque como estamos en una radio, pues realmente el tiempo limitado y que el tema es bastante complejo y tendría que expandir bastante más, pero tenemos que tener en cuenta varios aspectos.
creación personal y co-creación con los demás. Y estamos hablando de cadena de sucesos. Si una persona interfiere con su voluntad y con sus actos, digamos así, en tu cadena de sucesos, eso no quiere decir que tú puedas perder, lograr, digamos así, o que te vaya a desviar de tu meta, por ejemplo, o de tu objetivo, sino que sencillamente tomas un rumbo diferente, donde se incluye esa persona también, o sencillamente puedes excluir la persona. Tú puedes decidir si esa persona va a estar compartiendo contigo una realidad o no. Pero claro, para eso se necesita una conciencia despierta. Porque claramente nosotros vamos por este mundo en modo automático. No nos damos cuenta de las cadenas de sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Es decir, muchas influencias, patrones, manipulaciones, engaños, creencias que se construyen, cómo se fabrica incluso también la opinión pública. Lo mismo. ¿Sabes? Lo que está ocurriendo ahora, esta histeria con el virus, pues puede que no hay nada tan grave como se pinta, pero se ha generado una opinión pública. Entonces, hay ¿cómo decirte? Las probabilidades de ocurrencias dependen de muchos factores que influyen en su ocurrencia. Entonces, aquí tenemos que hablar de muchas variables. Escrito matemáticamente, tenemos que hablar de variables externos, variables internos de la persona. Externos que sería su ambiente, ¿sí? Su entorno, e internos que es de la misma persona. Creencias, actitudes, patrones mentales, emociones. Todo esto influye en la probabilidad de ocurrencia de tal evento. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que realmente aumentemos la probabilidad de ocurrencia de nuestros deseos? Pues tenemos que estar atentos en todos aquellos factores, o si no en todos, porque no podemos estar atentos en todos realmente, pero en cuanto más posible, para poder observar qué es lo que influye en mis tomas de decisiones. Si son factores externos que yo pueda manejarlos, si es que son mis emociones que pueda manejarlos. De esto estamos hablando en la inteligencia emocional. ¿Ok? Entonces, si yo aprendo a manejar todo esto, entonces no hay imposible delante de mí. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso ya, después de haber accionado o actuado sobre tu deseo de la forma que tú deberías actuar, fíjate qué paradoja viene. Déjalo ir. Olvídate de ello. Y me explico. Esto puede ser, sí, contradictorio, pero me explico. Mira, después de haber construido una visualización de una claridad intensa, un intenso deseo emocional, la creencia cristalina de la definición, después de que hayas aceptado totalmente el nuevo ser que ahora eres y esta verdad que a partir de ahora es tuya, después de haber focusado tu intención y has permitido tu acción que refleje tu deseo, debes definitivamente, absolutamente despegarte o desapegarte de cualquier resultado posible. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tú insistes de que tu deseo tiene que ocurrir de una forma concreta y tú te enfocas constantemente de que cuándo va a ocurrir y que por qué no ocurre ya, acabas de modificar todo tu trabajo anterior. Porque fíjate, porque la paradoja es, si nos creamos expectativas de logro, entonces todo el deseo se convierte en un incentivo y es una motivación extrínseca. Y justamente lo que yo quiero continuar en el próximo programa para hacer todo esto mucho más claro es hablar de las expectativas y de la motivación, porque es necesario. Entonces, si nosotros insistimos y estamos
todo el día observando, a ver, acabo de meditar, por ejemplo, y estoy viendo, a ver si ocurre ya mi deseo, a ver si está pasando, estoy teniendo expectativas de logro. Y estas expectativas de logro están enfocados en que mi deseo no ha ocurrido aún. Qué interesante. Por eso estoy tan, digamos, buscándolo, digamos. Fíjate cuál es la paradoja. Porque sencillamente en mecánica cuántica ocurre lo que el campo recibe de información. Entonces, cuando nosotros esperamos algo, esperamos que ocurra algo, o que, no sé, podríamos decir, has quedado con un amigo y que estás esperando que llegue a tu casa, por ejemplo, o que estás esperando a que recibas tu sueldo, ¿no? Por decir algo. Estás esperando que llueva, por decir. Vamos a intentar pensar un poco si puedo pedir a los oyentes un momento cuando escuchen este audio en diferido, que en ese momento intenten parar el audio y se permitan unos minutos, intenten pensar y responder a esa pregunta. ¿Por qué esperas cuando esperas? Y luego, ahora, al pasar unos minutos, verás, apúntate las respuestas que hayas dado. Intenta responder eso. ¿Por qué esperas cuando esperas? Y verás que la mente intenta elaborar una respuesta compleja, lógica, etcétera, etcétera. Cuando la respuesta es muy simple, sencilla y paradójicamente sencilla. Hoy os digo ya, porque no hago esperar a nadie. Esperamos porque tal cosa que esperas no está presente. Esa es la información que existe dentro de ti. Eso es tu identidad. Eso, eres la persona que está esperando tal cosa. ¿Por qué lo esperas? Porque no está presente. Vale, pero vamos a ver una cosa. ¿No acabas de verlo tú en tu meditación? ¿Lo acabas de visualizar o no? Entonces, ¿cómo es que lo esperas? Entonces, sencillamente estás anulando tu visualización. ¿Me explico? Por lo tanto, estás haciendo en contra de todo esto lo que acabas de hacer. Vamos a ver. Entonces, la información vibracional, lo que estás enviando al campo cuántico es que no lo tienes. Y contradice la información vibracional que ya has creado durante tu meditación visualizando tu deseo y que decías que sí lo tienes. Entonces el campo, podríamos decir así, que está confuso contigo. A ver, ¿qué quieres? ¿Lo quieres o no lo quieres? Ahora, ¿qué es verdad para ti? Si tú estás esperando, insistiendo, que estás mirando, buscándolo, tal, y haces que, ok, ¿por qué lo buscas? Porque no lo tengo. Entonces realmente estás enviando, digamos, dos informaciones vibracionales al campo que se contradicen uno al otro. Entonces realmente no va a ocurrir. Ocurrirá aquello realmente con lo que más vibras. Si logras soltarlo y vibras en aquello que decía el paso 6, de que actúa como si, esto sería una información de que sí, estoy demostrando que yo he cambiado y tengo una identidad, que soy la persona que ya ha tenido esta experiencia o lo está teniendo. Entonces ya no tengo nada que esperar si ya ha ocurrido. ¿No es lógico esto? ¿Ves que es lógico? Pero es una lógica más superior. Por eso se llama paradoja. Vale, entonces realmente, si nosotros logramos aplicar la paradoja en nuestras vidas, ¿ok? Actuar como si y soltarlo, simplemente enviamos esta información al campo o a tu mente superior, a tu yo superior, a tu espíritu, llámalo como quieras. Si tú logras enviar esta información que tal cosa ya existe para ti y tú actúas realmente confirmando que esto sí que ha ocurrido para ti, entrarás en una cadena de sucesos, en un rumbo, que todas las sincronicidades ocurren delante de tus ojos, que cada día, cada minuto te llevan más cerca de tu objetivo. Pero claro,
si tú estás ansioso y si tú estás otra vez impaciente de que por qué no ocurre ya, pues realmente estarías cortando el proceso. Bloqueas el proceso. Bloqueas el proceso, claro. Correcto. Esa paradoja es muy complicado para comprender a la mente física humana, porque no lo quiere aceptar. Dice, no tiene lógica, no lo quiere aceptar, lo quiere rechazar constantemente. No puedes actuar así de esta forma, porque no tienes ningún motivo para comportarte así. Igual que hemos hablado sobre la felicidad, ¿te acuerdas? Y entonces decía, sé feliz sin más, porque no condiciones tu felicidad. De la misma manera ocurre algo así aquí. ¿Ok? Es decir, debes dejarlo ir incondicionalmente, sin expectativas. ¿Ok? Eso es todo. Y saber que todo es perfecto ya tal cual está. Ahora, otra cosa más, como razonamiento para darle a la mente física un poco de razonamiento. Si mañana, cuando te despiertas y miras a tu alrededor y ves que no ha ocurrido aún tu deseo, que sepas que es parte del proceso, por lo tanto está en camino, ¿ok? No te asustes, no te impacientes, sino sencillamente suéltalo. Dale posibilidad de ocurrencia. Déjalo ir. ¿Cómo podemos entenderlo más con un ejemplo más de nuestra vida, digamos? Tú sabes que cuando haces una transferencia bancaria, envías dinero de una cuenta a otra. Bueno, hoy actualmente ya es mucho más rápido con el sistema SEPA y tal cosa, ¿no? Y algunos pues pueden hacer transferencias instantáneas, ¿no? Porque también existe este servicio. Pero antiguamente, hace apenas unos años, aún tardaba 2 o 3 días, ¿no? Realizarse una transferencia. Tú lo hacías hoy, tenías un resguardo de transferencia, pero el dinero llegaba a la otra cuenta al cabo de 2 o 3 días apenas. Pues bien, algo similar podrías pensar, es decir, yo hago hoy mi meditación y si mañana no lo veo, podría pensar, no, ya está hecho el pedido, ¿sí? Ya está hecho el pedido y está en proceso de fabricación, si quieres. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, ya lo tengo, porque cuando tú envías el resguardo de la transferencia a la otra persona, dices, sí, la transferencia ya está efectuado, ya lo tengo. No dudas de eso, no dudas que tienes el dinero. Ya tienes el dinero, aunque solamente accedes a ello al cabo de 3 días. ¿Vale? O sea, con eso más o menos se podría explicar. Muy bien explicado, Steve, con el ejemplo que has puesto. Entonces, rápidamente repasando esos puntos, el primer paso... Veamos, el primer paso, como decía, era la visualización y que recordad, por favor, que es lo muy importante es la calidad de la visualización. ¿Por qué? Porque así te vas a emocionar, lo vas a vivir más profundamente. ¿Ok? Y lo que necesitamos hacer es que la visualización realmente, su función es generar la emoción. Entonces, no te quedes enganchado a la película que tú te estás montando en tu mente física. Suéltalo, no te enganches a ello, porque realmente entonces estarías limitando las vías de ocurrencia si tú insistes que esto tiene que ser la forma de cómo ocurrirá tu deseo. No, tu deseo puede ocurrir en 1000 maneras. Entonces, ¿por qué limitarlo? ¿Por qué te importa cómo te llega mientras que te llega? ¿Verdad? Entonces, el paso 2 será el deseo. Recordad que si tú no deseas algo profundamente, no vas a hacer nada para lograrlo. Entonces, ese deseo va mano en mano con la emoción, además da energía a la emoción. Emoción, recordad, es emotion, energía en movimiento. Por eso es necesario generar la emoción en esta meditación. ¿Ok? Paso 3 será la creencia. Tienes que saber, ni siquiera creer, sino saber absolutamente que tú eres capaz de hacer esto. Y que lo mereces. Y que también, claramente, esto es verdad para ti. Ya ha ocurrido. ¿Ok? Por lo tanto, paso 4 era aceptarte en esta nueva verdad.
porque ya no eres quien fuiste antes. Acéptate como, o sea, incondicionalmente, sin cuestionarlo. Igualmente como te has aceptado antes, sin cuestionarlo, porque antes eras una persona con una identidad y te has aceptado incondicionalmente, sin cuestionarte. Ahora hay que hacer lo mismo, ¿vale? Pero que ya eres una nueva persona con una nueva experiencia dentro de tu visualización y con una nueva emoción, ¿ok? Entonces tienes que aceptar esto también como verdadero, ¿ok? Bien, el 5 era la intención. Para intencionar llevar a cabo todo esto lo que tú deseas, automáticamente llegas a la acción, porque intención es acción. Actúa como si ya hubiera ocurrido tu deseo y luego suéltalo, déjalo ir, incondicionalmente. Y que sepas que está en proceso de ocurrencia. Por ejemplo, está en proceso. Muy bien. Genial, pues ya tenemos los 7 pasos, bastante claros, y ya ponerlos en práctica. Claro, ahora ya recuerdo, ya te digo ahora que la próxima sesión tenemos que hablar sobre la motivación y expectativas. Genial. ¿Okay? Nos tenías que anunciar algo, Steve, antes de terminar la sesión. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es esa Pues noticia? Tengo el honor de anunciar que... ¿Recordáis? Este año pasado, en septiembre, hubo el Congreso de Ufología, el tercer Congreso en Barcelona, en septiembre, si recordáis, donde vino también Michio Kaku. Pues he tenido el honor de que este equipo me ha invitado también a participar este año, en octubre, en la próxima edición. Y entonces tengo la oportunidad de dar un taller justamente sobre ese tema de el nuevo modelo cuántico de las realidades paralelas. Y entonces el que pueda viajar, el que pueda estar interesado de este congreso, porque van a venir mucha gente otra vez, entonces podrán verme, podrán encontrarme aquí, podrán hacer el taller, o también podrán ver a los demás incluso. Entonces hay una oportunidad para todos que puedan comprar también el libro, que supongo que tendré terminado hasta esta fecha, y podré hacer presentación del libro también. Genial, Steve. Nos alegramos profundamente, de verdad, de esta noticia, y animamos sin duda a que nuestros oyentes, aquellos que puedan, tengan la oportunidad, ¿por qué no?, de pegarse el salto, y los que estén por allí cerca, que nos estén escuchando, Claro, pues lo tienen a tiro de piedra, básicamente. Se trata de apuntarse a esta próxima edición del Congreso de Ufología que se organiza en Barcelona, donde tendremos la oportunidad de asistir a esta sesión que nos dará Steve Loxe. Así que animamos a nuestros oyentes desde aquí, claro que sí. Steve, rápidamente, las líneas de contacto para nuestros oyentes. Muy bien, pues me pueden encontrar también por la página web fisicadelacreacion.com. También allí encontráis teléfonos en la pestaña Servicios, y allí me pueden llamar desde España 806-533-964, y desde el extranjero también hay para ellos uno diferente, es más 34-960-992-318. Y claro, como no, en Facebook con mi nombre, Steve Loxe, y también en YouTube con el mismo nombre pueden encontrarme y pueden ver muchos vídeos y mucha información. Pues ahí queda lo dicho, todas las líneas de contacto para poder acceder a Steve y poder, pues eso, nutrirse de su sabiduría. Steve, muchísimas gracias, y volvemos a tener una cita contigo la próxima semana. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo como siempre. Un fuerte abrazo.